Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tutoría número 3 de novela hispanoamericana del siglo XX. Mi nombre es Wendy Delgado Rodríguez y los estaré acompañando en esta tutoría. Me indican por favor si pueden ver la presentación. Sí, señora. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, con respecto a esta tutoría, antes de iniciar, nada más quiero refrescar cuestiones como fechas en las que ustedes van a terminar, pues de finalizar, de entregar los instrumentos de evaluación. Haciendo un recuento de la asignatura, pues ustedes ya hicieron el proyecto número 1 que tenía un valor de 3.5 y se evaluaba el capítulo 1. Esto ya, pues ustedes tuvieron la calificación, la realimentación respectiva. Y este 28 de marzo fue la fecha en la que cerró la entrega del proyecto número 2, que tiene un valor de 3 y se evaluaba el capítulo 2. Para quienes estén preguntando cuándo estarán los resultados de este proyecto número 2, está previsto para que sea entregado a partir del 13 de abril, ¿ok? Porque recuerden que tenemos, pues nosotros los tutores, un espacio para poder revisar todos los instrumentos, que en realidad son bastantes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos todo este tiempo para poder revisar. Y luego viene el proyecto número 3, que es el último. Ese tiene un valor de 3.5 y aquí ustedes van a abordar el capítulo 3 y 4. ¿Ok? Y van a tener chance de entregarlo a partir del 29 al 2 de mayo. Y recordarles que hoy es la tercera tutoría, pero que tenemos la siguiente el 23 de abril, sería la última tutoría. Entonces ustedes tienen la oportunidad de asistir a estas dos tutorías para que puedan pues pulirse, prepararse y realizar la última entrega de la asignatura. ¿Hasta ahí hay alguna duda con respecto a estas fechas? De mi parte, no. Ok, gracias. Recordarles, muy importante, que estos tipos de proyectos no tienen reposición, ¿ok? Vean que con antelación se les da la fecha, entonces para que ustedes se pongan, se preparen bien, para que no dejen esto para último día y para que sean muy cautelosos con el tipo de respuesta, con una buena estructura, una buena ortografía, bien justificado. Por favor, no respondan en oraciones sueltas, con palabras cortas. Esto es un trabajo que requiere pues de todo el empeño, la claridad argumentativa y la justificación respectiva para que ustedes puedan demostrar que manejan pues los contenidos, ¿ok? Se dan cuenta, el tipo de evaluación pues les permite a ustedes aplicar la teoría en las novelas que pues, se les indican en los trabajos, pero en realidad está muy bonito. Entonces, para que aprovechen y puedan hacer, pues, despliegue de todos sus conocimientos. Y, pues, recordarles el número del PAC por aquello de que tengan algún inconveniente con respecto a la plataforma, que es el 2234-3236, con extensión 4650, por aquello, ¿ok? Y recordarles, tienen que revisar y leer todo el material didáctico, no solamente digamos que el libro que dice novela hispanoamericana del siglo XX, sino también el de la antología, porque me preguntan mucho, ¿con cuál de los dos libros hago la tarea? Con los dos libros tienen que trabajarlo, ¿ok? Yo a ustedes en esta tutoría no me voy a poner a leerles las novelas, eso es un trabajo que ustedes hacen porque además son extractos, lo que viene en la antología. Entonces, se trabaja con las dos, con novela hispanoamericana del siglo XX y con la antología de novela hispanoamericana, siempre, siempre, siempre para poder responder. Porque ustedes se dan cuenta, los instrumentos lo que hacen es que les piden a ustedes que apliquen la teoría a las novelas pues que ustedes tienen que leer. Entonces, pues, como deber de cada uno de ustedes, recordarles el ingreso a la plataforma. No dejen esto para último día, ni solamente cuando ya se quedaron cortos de tiempo. Entonces, denle una revisadita por aquello. Y vamos a ver qué más. Estar atento al cronograma
de que viene la orientación académica. Recordarles que todos los instrumentos que vayan a subir, que sean en PDF, por favor. ¿Ok? Mucho cuidado con el plagio, recordatorio final. Y recuerden que si tienen dudas o consultas, utilicen siempre este machote, por favor. Porque escriben y de pronto no sabemos ni quién nos escribe, ni el número de cédula, ni de dónde viene, para poderle dar ese seguimiento. Recordarles que doña Ana Cristina atiende consultas estrictamente académicas. Resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico, pero no atiende dudas con respecto a la materia ni responde correos. Todos los mensajes son estrictamente conmigo. Y recordarles que nosotros como cátedra no avalamos el uso de redes sociales, porque ahí, además de que no son medios oficiales, pueden incurrir en errores de comunicación y mala información con respecto a dudas que tal vez ustedes tengan. Ok, eso sería como un recordatorio para que lo tengan en cuenta. Y ya vamos a iniciar con la tutoría 3. ¿Okay? Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Muy bien. Ahí logran ver la presentación. ¿Sí? Sí, sí se ve. Correcto, sí, señora. Muchas gracias. Ok, vamos a dar un chancecito nada más para que se pueda poner en pantalla completa, que se quedó así como trabado. Ok, le damos un chancecito. Listo. Pues muy bien, en este tercer capítulo, que se llama La novela hispanoamericana del siglo XX, pero en especial de 1960 a 1980. Aquí, en realidad, lo que vamos a abordar son temas relacionados con el relato de corte tradicional, también el relato de corte contemporáneo a partir de 1960. Recordarles que los periodos cronológicos y también literarios o artísticos no es como que sean tan tajantes, que empiezan el 1 de enero de 1960. Recordemos que siempre hay transiciones. Lo que pasa es que nosotros optamos por este margen de, digamos que de tiempo y de espacio para ubicarnos en el fenómeno literario que surge en esta época, para poderlo centrar un poquito más. No que anteriormente a 1960 no tuviéramos una temática pues como la que vamos a analizar, sino que ya habían precursores, en un periodo de transición. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a enfocar en la producción literaria que hay de 1960 a 1980. ¿Okay? Vamos a conocer los principales procedimientos que surgen en la historia narrativa. ¿Cómo era antes? Bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo en el capítulo 2 con el modernismo y el surgimiento de las vanguardias. ¿Okay? También vieron cómo es que se daba esa ruptura con el siglo la literatura pareciera como una especie de organismo vivo, va creciendo, evoluciona, madura, tiene sus propias características que de pronto rompe, regenera, ¿ok? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para no sentir que de alguna manera la literatura siempre es la misma. Y también vamos a ver en este capítulo 3 el tema de la novela urbana y también los nuevos tópicos, es decir, los nuevos temas que abordan este tipo de novela en el siglo XX, pero especialmente de 1960 a 1980. ¿Ok? Bueno, como objetivo general de aprendizaje de esta unidad, ustedes van a poder analizar la narrativa hispanoamericana en las primeras 3 décadas de la segunda mitad del siglo XX. Es decir,
¿Cuáles son esas técnicas narrativas? ¿Cuáles son los temas que aborda esta novela? ¿Y cuál va a ser esa relación que existe con la historia del continente americano? Con respecto a los objetivos específicos, ustedes van a poder identificar esos rasgos de innovación narrativa. Vea que siempre hablamos de innovación, de ruptura, de nuevas formas de contar, nuevas formas de escribir. Y eso va a requerir de conocer cuáles son esas estrategias formales que utilizan los escritores para pues, producir sus obras novelísticas en el denominado relato de corte contemporáneo. ¿Ok? Son etapas artísticas y en esta ocasión nos vamos a ir con esta parte del corte contemporáneo. Luego, otro objetivo específico es que ustedes puedan comprender los principales procedimientos en la modelización de la realidad en esta narrativa. Es decir, ¿cuál es esa perspectiva que surge con lo fantástico, con respecto a lo real maravilloso, con respecto al realismo mágico? Y por último, que ustedes puedan establecer las características, cuáles son esas técnicas narrativas, cuál es esa visión en obras como La ciudad y los perros, 100 años de soledad, Rayuela, La región más transparente y Aura. ¿Ok? Y conceptos claves, muy importante. ¿Qué es eso de la nueva novela? Lo vamos a abordar también en esta tutoría. ¿A qué se refiere con revolución cultural? Este concepto del boom, el realismo mágico, ¿a qué se refiere con innovación? ¿Qué es eso de lo fantástico? ¿Cómo es que el lector se vuelve activo en el rol de la novela? ¿Cómo es que surge una fragmentación? ¿Qué es eso de lo realmente maravilloso? ¿Y cómo es que intercambian en medio del proceso de narrativo y novelístico? Y hay un intercambio con distintas artes. ¿Ok? Pues bien, hay que tomar en cuenta que en esta tercera etapa, o esta tercera, nosotros tenemos que establecer esa continuidad con todas las producciones analizadas. No podemos dejar en visto u olvidado el modernismo y tampoco las vanguardias que vimos en las autorías pasadas. Porque en realidad, como siempre les digo, hay un proceso de transición. Y estas producciones que ya nosotros vimos, que se publicaron a finales de 1940 y también en 1950, pues también influyen muchísimo en lo que nosotros vamos a estudiar. ¿A qué me refiero con las novelas estudiadas? Bueno, con, por ejemplo, las novelas escritas por Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, ¿ok? A eso me refiero. Pero resulta que en la obra narrativa de estos y de otros autores, lo que surge es una ruptura. Existe una necesidad de renovar de forma formal la temática de lo que vamos a conocer ahorita en la segunda mitad del siglo XX. Y por eso es que nosotros ahora vamos a referirnos a la novela como la nueva novela hispanoamericana. ¿Ok? Ahora bien, resulta que a partir de 1960, es decir, surgen un montón de escritores que tienen que genere un canon estético, que rompa con lo anterior, que innove, pero que también sea un despliegue artístico maravilloso. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar que esta legión de escritores van a ir ofreciendo modelos muy elaborados, sumamente coherentes con las realidades que presenta la región. Es decir, de alguna manera tengan en cuenta que existe una función social en medio de la literatura. La novelística del siglo XX en Hispanoamérica no está alejada del todo de la realidad. Generalmente va a ser un reflejo de la problemática que existe. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque es un fenómeno que, digamos, que se legitima a lo largo de nuestro continente y van a tener matices que si bien
miraron al continente europeo para teñirse de todos esos modelos narrativos y estéticos, de alguna manera cuando ya lo plasma en nuestra realidad, ya empieza a alejarse de lo que es conocido y empieza a tener su propia identidad. Entonces se producen unos cambios muy notables que además se van a ir relacionando con un creciente número de nuevos públicos lectores. Es decir, empieza a generarse en las sociedades un proceso adquisitivo de lectura en el cual no solamente iba a ser una élite la que iba a leer, sino que ya más personas tienen acceso a la educación, más personas pueden leer, hay más variedad de público y entonces resulta que las mismas estrategias para hacer atractivo este texto pues va a generar que se dé una mayor difusión. Es como lo que sucede actualmente. Ustedes entran a la librería internacional y se van a dar cuenta que hay una gama enorme de literatura para distintos públicos. Entonces, algo así surge en este momento de la historia de la novelística. ¿Ok? Nos damos cuenta que hay un público muy variado, de que las temáticas pueden ser también atractivas a distintos públicos y entonces se van desarrollando esos temas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Sí, vamos a hacer como una especie de recuento de las principales técnicas narrativas que van a renovar la forma de historias en Hispanoamérica. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son las características, procedimientos? Si el contexto influye, ¿qué es lo que pasa con esos autores? ¿Quiénes son? Y también vamos a analizar las 5 obras más representativas de los que mencioné. Pues bien, resulta que con respecto al relato de corte tradicional y contemporáneo a partir de 1960, hay que tener en cuenta que la novela hispanoamericana siempre ha sido un texto artístico. ¿Por qué artístico? Bueno, porque hay una necesidad creativa de generar una extrañeza en el lenguaje, una depuración que permita generar una forma distinta de contar que sea atractiva, que deja un mensaje y que al mismo tiempo deleita. Entonces, por supuesto, la novela hispanoamericana como texto artístico que ha sido mayoritariamente documentado, ha sido pues bien estudiado desde las distintas realidades históricas que ha presentado nuestro continente. Entonces, en este tipo de novela hispanoamericana, lo que vamos a percibir es esa constante búsqueda de una escritura que responda no solamente a esta necesidad de generar belleza, es decir, a esta necesidad de elaborar estética, sino también a una necesidad de contar cómo es que se vive la realidad del continente, pero de una manera crítica. Por eso es que les hablo de que existe una función social. Ahora bien, esta forma al final termina modelando el mundo, es decir, modificando la percepción que se tiene de la realidad. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, cómo se generan las tensiones humanas. Los seres humanos llenos de pasión, de conflictos internos, externos, con realidades convulsas. Vamos a ver cuál es el drama humano, cuál es el drama que se vive en la sociedad, cuáles son los problemas a nivel político, así como esa riqueza natural de exuberancia que presenta el continente, su historia y cómo es que el ser humano como eje central va a plasmarse en estos espacios literarios. ¿Ok? Entonces podríamos hablar, ¿sí?, de que existe un cambio profundo en las técnicas tradicionales de contar una historia. Por supuesto, esto va a ser la constante a lo largo de los movimientos literarios. Y este conjunto de narradores van a ir apostando siempre por innovación. Esto es una palabra que es importante tenerla siempre presente. Pero no solamente innovar, sino también experimentar, jugar con nuevas estrategias para configurar un relato. Nosotros podríamos pensar o incluso en una forma pues estratégica, estructurada de crear una novela, como si nos dieran una fórmula, como una receta de cocina, podríamos, y todos creamos nuestra novela.
Pero ¿qué pasa? Ustedes van a sentir que de pronto hay una necesidad de contar las cosas diferentes, no solamente como tradicionalmente nos han venido enseñando que se debe escribir un texto. Entonces, piénsenlo así. Entonces, ustedes se ponen en el rol también como si fueran escritores. Bueno, no sé si hay alguna escritora acá en la tutoría, pero vean ustedes que sí hay una necesidad de generar desde los distintos géneros, porque no solamente la novela, sino también la lírica, que si anteriormente había alcanzado niveles intensos de renovación, aquí, gracias también a la herencia que nos dejan las vanguardias, vamos a tener una nueva experiencia artística a la hora de contar. Pues bien, en la narrativa, esta ruptura que les menciono, esta necesidad de renovación formal, recuerden que cuando hablo de renovación formal estoy hablando de cuestiones artísticas con respecto al uso del lenguaje, a esta forma de pulir la mensaje. Y esto comenzó a finales de la década de 1940. ¿Qué es lo que pasa? Que durante toda la segunda mitad del siglo, lo que se presenta es un cambio en las estrategias de narrar una historia. El desarrollo del arte, el desarrollo de la literatura, van a sufrir transformaciones en esa tendencia que no sucede en una década, de una década a otra, ¿verdad? Como siempre les digo, no es una cuestión que empieza el 1 de enero y termina tal. Tenemos procesos de transición en donde confluyen distintos fenómenos de carácter social, de carácter artístico, que hacen que coexistan estas corrientes artísticas, tanto nuevas como las anteriores, y entonces se producen esos cambios. Lo mismo va a suceder en esta segunda mitad del siglo con las formas pues, de narrar que han sido más tradicionales con respecto a las nuevas técnicas que van a generar innovación. Entonces, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma existe una línea divisoria entre lo que fue en la corte tradicional y en su estructura con esta nueva visión de mundo que va a presentar la novela con respecto al mundo americano. Ahora bien, resulta que nosotros vamos a encontrar este cambio en los procedimientos narrativos, donde en el punto de vista del narrador, por ejemplo, en el manejo de la cronología temporal del relato, porque si bien es cierto que la preocupación por los problemas sociales va a permanecer a lo largo de la novela, otros asuntos bajo una dimensión más existencialista. Entonces nos ponemos filosóficos con estos relatos de una manera más integral. ¿Por qué? Porque se centra la mirada en la condición del ser humano. ¿Cuáles son esos dramas que vive? ¿Cómo le afecta a la sociedad? ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo reacciona? Y esa es una forma de repensar, de alguna manera, la forma de contar historias por medio de la novela bajo otros códigos que no sean solamente generar belleza, sino este compromiso con la parte social, un compromiso con... Vamos a encontrar también que se va renovando el género de la novela con nuevos temas, que vamos a ir abandonando de alguna forma las técnicas de esa cronología lineal, de que empezamos pasado, presente, futuro, o que a partir del presente se empiezan a contar historias, sino que vamos a dar saltos. Puede que la novela empiece por el final, puede que empiece, o puede que tenga saltos de un lado para otro. ¿Ok? Entonces vean ustedes que ahí, aunque para nosotros ya es muy común, porque incluso están las películas, en las series estamos acostumbrados a este tipo de técnicas, pues aquí, en este periodo de la novela, es donde vamos a encontrar una mayor prominencia de esta técnica de contar. Ojo, que no es que esa forma de contar historias es propia de este siglo. Ya tenemos en la Odisea de la épica griega fenómenos en la cronología con Homero, en donde él empieza a trabajar cuestiones de in media res. Entonces no es que va a ir de una forma lineal, ¿ok? Pero acá es donde lo vamos a ver en este siglo, pues con más desborde
digamos que de esa tendencia por parte de los escritores. Ahora, el enfoque omnisciente, que nosotros estábamos pues, más acostumbrados digamos que en las décadas pasadas, aquí ya nos vamos a dar cuenta que también se va a abandonar introducción, desarrollo, clímax y desenlace, también va a cambiar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que se va a hacer un proceso de enriquecimiento de todas las dimensiones entre el tiempo, el espacio, el narrador. Tendemos a confundir estos dos elementos y hay que tener cuidado para no incurrir en errores. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Bueno, qué dicho. Entonces, bueno, resulta que a finales de la primera mitad del siglo XX surgen precursores de una nueva vanguardia. No es que las vanguardias quedaron en la primera mitad, no, continuamos con vanguardias, porque siempre esta necesidad de innovar, pues va a ser propio de estos fenómenos movimientos artísticos. ¿Cuáles van a ser esos escritores que resaltan? Un Jorge Luis Borges, por ejemplo, un Agustín Yáñez, un Macedonio Fernández o Miguel Ángel Asturias. Estos van a ser los principales exponentes de mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo, donde vamos a encontrar que también se va a renovar, digamos, nueva novela. Ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, ¿cuáles son los principales exponentes? Juan Rulfo, por ejemplo, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Zanetti, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Benedetti. Algunos conocidos más por ustedes, tal vez otros no tanto. Y estos escritores lo que van a tener en común es que compartieron la lectura de novelistas norteamericanos y europeos. Lo que les dije al inicio, que siempre surge de una mirada ajena hacia lo europeo como epicentro del arte, de la forma en tendencia para crear, ya sean textos literarios, musicales, de pintura, de arquitectura. Siempre la mayor influencia viene de Europa. Entonces, estos escritores sí le dan una ojeadita a todo lo que pasa, pero no solamente ya va a ser Europa, sino también Norteamérica. ¿Y qué les va a pasar? Que se van a sentir encantados. Les va a encantar lo que escriben estos escritores de Estados Unidos, escritores de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y en la primera mitad del siglo XX se van a dar cuenta que de alguna manera estas nuevas tendencias, estas nuevas texturas, temas, por ejemplo, las técnicas de Kafka o, por ejemplo, de Virginia Woolf o de Paul Sartre, son elementos que los van a impactar. ¿Okay? Es como cuando uno lee algo y se siente conmocionado, que aquella lectura le llega a uno. Entonces, algo así le sucede a estos escritores. Pero no solamente van a sentirse inspirados, y no es que van a copiar las técnicas de Norteamérica, de Europa, sino que van a sentir esa influencia y le van a dar lo propio. Dicen, claro, hay maneras distintas de contar, hagamos nosotros lo nuestro, tratando siempre de generar nuevas formas de narrar y rompiendo con las tradiciones narrativas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que existe una recurrencia intertextual. Estas obras norteamericanas y europeas del Nouveau Roman, porque en realidad el término viene de Francia, llamada nueva novela, vamos a ir viendo cuáles son esas características. Bueno, resulta que este término de la nueva novela fue acuñado del francés y lo tradujeron al español como nueva novela. Lo que exige esta categoría es de alguna manera denominar a un conjunto de novelas que vienen de escritores franceses, que escriben en la segunda mitad del siglo XX y lo que hacen es escribir de forma novedosa. Entonces lo que hacen es representar de alguna forma esa innovación con respecto a las técnicas novelescas que surgieron en el siglo XIX.
¿ok? Por eso se le llama novela, la nueva novela. Vamos a ver que existen técnicas propias de ese discurso. Vamos a meter cuestiones de cinematografía, de artes plásticas, vamos a meter cuestiones de música, técnicas de la música metidas en la parte de escritura, sí, lo vamos a ver. Cuestiones que abordan los mass media, o bien el tema de lo que es lo onírico, lo que tiene que ver con los sueños. Estos escritores van a constituir una generación, pues, de novelistas hispanoamericanos que van a heredar las condiciones históricas. De alguna manera, siempre su tradición, lo que les antecede, sus precursores, de alguna manera siempre van a terminar influyendo, pero ellos van a ir buscando nuevas formas narrativas para elaborar, para expresar esas diferencias. Una manera particular de ver la naturaleza, por ejemplo, una manera de incorporar el discurso con respecto a la ciudad. Si se dan cuenta, antes no se abarcaba el tema de la ciudad. Eran más cuestiones como del campo, la naturaleza. Y en este momento, pues vamos a tornar nuestra mirada a todo lo que pasa en la ciudad. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que se da la comunicación en estos ámbitos? ¿Por qué es que estando tan, de alguna manera, tan llenos de personas a nuestro alrededor, digamos que en este espacio novelístico, hay tanta soledad existencial, tan cercanos a las demás personas, pero al mismo tiempo tan ausentes, tan solos? Esos son temas que se van a abarcar en esta novela. Y lo que se busca es una nueva forma de contar, de que sea de alguna manera un claro intento de superar no solamente esta descripción realista en donde se describía con palabras como si se estuviera pintando un cuadro, todos los escenarios que se presentaban en el espacio narrativo, sino que van a ir incorporando planos en de la existencia humana. Es decir, qué sucede a nivel subconsciente, qué sucede a nivel ancestral, cómo es que vive psicológicamente el personaje, una cierta situación dentro del relato. Vamos a ver que existe una recurrencia intertextual, es decir, una forma dialógica entre textos, con obras norteamericanas, con obras europeas. Esta nueva novela va a ir enriqueciendo este panorama de lo que significa crear novela en nuestro continente. Entonces vamos a tener nuevas técnicas que van a ser propias del discurso cinematográfico, de la música, en fin. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el orden cronológico que les decía anteriormente? Pues lo van a ir de alguna forma abandonando, explorando condiciones de la percepción del humano, de lo relativo que es el tiempo, de qué es real, cómo se percibe la realidad, y se dan cuenta hay una plasticidad para comprender la realidad y no que sea algo tan simple, tan cuadrado, tan tradicional, tan realista. Pueden meterle incluso temas que tienen que ver con lo fantástico, con lo real maravilloso, que ahorita vamos a ir explicando en qué consiste. Entonces, esta nueva visión de lo que significa la realidad también va a estar teñida de temas como lo que es el erotismo, como lo que es el absurdo, cómo es que se dan las dinámicas de violencia en los distintos ámbitos de la familia, cuáles son esos conflictos que existen en la clase política y, bueno, distintas situaciones de la vida propias de lo que se da en la ciudad. ¿Qué es esto de la teoría del absurdo? Bueno, se refiere a una corriente que se desarrolla en la creación literaria y sobre todo en la obra dramática, en lo que es el teatro. Está muy de la mano con lo que es la corriente de pensamiento de la filosofía existencialista que se da entre 1950 y 1960, y lo que busca es cuestionarse el sentido de la vida. ¿Y por qué hablamos del sentido de la vida? Bueno, recuerden ustedes que vienen saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa teoría del absurdo en donde se plantea si realmente todo tiene sentido, tanta muerte, tanta guerra, tanto caos, ¿cuál es el sentido de estar en este mundo si lo que hay es sufrimiento, es pérdida, es dolor?
¿Ok? Por eso es que hablamos de teoría del absurdo. Piénsense ustedes de alguna forma muy dramática en un campo de concentración tomado por los nazis, en donde se pierde la familia, se pierde toda la historia de vida, toda la tradición que han tenido. Entonces, de ahí viene ese cuestionamiento, ¿por qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué tanto caos? Y este sentido de la existencia humana van a ir de alguna manera tomando explicaciones más racionales que espirituales. ¿Ok? Y esta filosofía va a ir pues muy de la mano con los postulados del psicoanálisis, con toda la cuestión que tiene que ver con el subconsciente, con la psique, con la mente humana. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, ahí ya ustedes empiezan a ver más claramente estas nuevas técnicas que tiene la novela, cómo es que genera también una tendencia documentalista en las primeras décadas del siglo. Vamos a ver que existen cambios de carácter sociológico, de carácter editorial, de carácter político también, y esta forma de expresar la complejidad del ser humano, de la condición, va a ir más allá del realismo. Ya no nos interesa tanto lo que sucede, la descripción del entorno, las dinámicas tradicionales de los personajes, de desenvolverse, sino que nos vamos a enfocar mucho en la percepción. Incluso vamos a ver que esta nueva forma de contar va a estar relacionada también con la posguerra en América Latina. Es decir, las luchas armadas que se dieron en varios países en estas épocas, cómo es que tenemos democracias en conflicto, democracias que están en esta época siendo avallazadas por dictadores que lo único que buscan es el poder supremo y afectar indistintamente a quien tengan enfrente solamente para lograr sus intereses. Bueno, ¿qué pasa a nivel del contexto? Tenemos cambios muy coyunturales, como fueron la Guerra Fría, la revolución que se da en Cuba, una juventud sedienta de justicia, una juventud que busca una revolución cultural. Tenemos también la Guerra de Vietnam, movimientos hippies en los Estados Unidos. Vamos a encontrar protestas por todo lado, jornadas planetarias de las juventudes que buscan la paz. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Para que se pueda comprender que la nueva visión de mundo no es que surge de una necesidad formal de contar una historia, es que el contexto, la realidad que están viviendo las personas, estos escritores, les va a ir permeando una forma distinta de ver la realidad con respecto a sus predecesores, a sus antecesores. ¿Ok? Bueno, esta preocupación temática que yo les comento, en realidad tiene que ver con el tema de la URBS, es decir, de la ciudad. La ciudad aquí va a estar descrita muchas veces como si fuera una especie de espejismo, como una metáfora de las grandes contradicciones que puede tener el ser humano entre la opulencia y la miseria, entre lo que son los rascacielos impresionantes con respecto a los tugurios que están en el margen de la ciudad, los problemas de desempleo, los problemas de violencia. Y vamos a ir viendo que este tratamiento narrativo va a ir moldeando. Y no solamente eso, sino también expresando, dejando en evidencia los conflictos que viven las personas a nivel individual, pero que son un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se va a ir percibiendo una preocupación constante, también de la mano de lo que es la psicología de los personajes, que van a ir presentando grandes complejos, grandes angustias, una dificultad terrible de comunicación. Esa paradoja de saberse lleno de gente, rodeado de personas, pero más solo que nunca. ¿Ok? Y el tema de la soledad, por esta razón, va a ser también parte principal de los temas de la nueva novela. Entonces, vamos a ir viendo
por estas razones que les comento, que los personajes en su configuración van a dejar de ser arquetípicos, lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, que ya vimos en la tutoría pasada. Ya no van a ser ni arquetípicos, ya no van a representar esas categorías de conductas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que vimos en Don Segundo Sombra, o temas como la barbarie, la tiranía, en Doña Bárbara, por ejemplo. No. En esta nueva novela, los personajes van a configurarse con todas las contradicciones que tiene el ser humano. Podríamos decir que esta es la primera vez que surge una perspectiva más completa de lo que implica ser humano. Y las condiciones humanas aquí van a estar de alguna manera rodeadas de aspectos siniestros, pero también aspectos sublimes. Y vamos a darnos cuenta que la ciudad, el entorno y el ser humano van a estar siempre en constante, podríamos decir que conflicto, ¿verdad? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Bueno. Y bueno, en este caso vamos a ir viendo distintas obras de estas 5 que les mencioné anteriormente. Vamos a ir viendo sus características. Básicamente, esto es lo que podríamos encontrar en esta nueva novela. Es decir, que a partir de 1960 existen cambios muy importantes en la constitución del relato. ¿Cómo? Número 1, con el orden de la temporalidad en la historia. Ya no va a ser lineal, ¿ok? Desde un inicio, desarrollo, final, no. 2, vamos a encontrar presencia de otros planos, es decir, lo fantástico, lo mágico, lo real. 3, vamos a encontrar un interés muy importante en las condiciones de existencialismo que van a ir desarrollando los personajes. 4, vamos a ir viendo temas que tienen que ver con la vida, con la condición social, con la condición política que se dan en las grandes ciudades. Y 5, vamos a ver que existe una influencia y una lectura de novelistas que son de Europa, que son de Estados Unidos. Y por último, una necesidad que se va a ir ya plasmada en lo que es la renovación formal y temática. Nuevos temas, nuevas formas de contar. Ok, con respecto a los principales procedimientos en la historia narrativa, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la novela tradicional, estamos haciendo referencia a todos estos narradores europeos y también de Hispanoamérica que se dieron en el siglo XIX y también inicios del siglo XX. Y estos novelistas, lo que generalmente se les concibe es como los escritores de la corriente realista. Claro, ellos hicieron una gran contribución en el quehacer literario. No es que lo pasado, lo que se dio anteriormente a esta época ya no sirve de nada. No, 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 para nada. Simplemente estamos viendo los distintos matices de formas de contar. Todos muy valiosos, todos van aportando y entonces vamos a irnos dando cuenta que existen características cruciales que responden a una visión de mundo, a un contexto social determinado, político, en fin. Ahora, ¿qué sucede con esta forma tradicional de contar historias que le llamamos la corriente realista? Resulta que en sus narraciones lo que se presentaba era un aspecto pues muy formal, una tendencia a narrar bajo una estructura lineal en donde sí, había una cierta causalidad de todos los hechos, de A pasa a B, de B a C, y había una gran claridad en la descripción del espacio. También en los prototipos de los personajes, aquí sí teníamos arquetipos de personajes, el fanfarrón, el ladrón, el enamorado, el conquistador, la sufriente, el que tenía como elementos más como tipos de héroe, el villano, ¿verdad? Todo muy marcado. ¿Qué es lo que sucede acá en la nueva novela? Ya no vamos a tener esa estructura tan definida porque ya no es lo que interesa. Entre las contradicciones que tenemos nosotros los seres humanos, que no solamente somos seres de bien y de luz y llenos de virtudes, no, también tenemos nuestra parte oscura, nuestra parte siniestra en la que estamos en constante conflicto. Estos matices psicológicos de la personalidad
van a estar muy bien plasmados en estas nuevas formas de narrar de la segunda mitad del siglo XX. ¿Ok? Recuerden, siempre hay, de alguna forma, esta mirada hacia lo externo, hacia estas formas de narrar de Norteamérica o de Europa. Y claro, van a ir contribuyendo muchísimo en las nuevas fórmulas narrativas que tienen nuestros escritores de esta etapa. Con respecto al narrador, ya no va a ser solamente omnisciente, sino que va a ir mezclando también, se va a ir escondiendo. Vamos a encontrar también estos personajes con una profundización psicológica pues muchísimo más rica, un manejo del tiempo que va a ir pegando saltos, brincos para adelante, para atrás, en medio, mezclando, ¿ok? Y este cambio estructural que nosotros vamos a ir viendo en el diseño de la novela es precisamente porque incorpora técnicas de la cinematografía, ¿ok? Esto es para evitar la narración, esto es para generar imágenes, para generar una mirada hacia no solamente la parte, digamos que como si uno estuviera viendo una serie, como si uno estuviera viendo una película. No, tiene que ver con la mente. A veces podemos estar encerrados simplemente en la percepción del personaje, elementos de la música, como es el contrapunto, luego lo vamos a ir viendo. Y en fin, esta novela de mitad del siglo XX va a ser muy novedosa en Hispanoamérica, porque, como les digo, adopta muchos elementos de otras perspectivas, amplía su mirada, no le da miedo experimentar, jugar con otros planos, con nuevas consideraciones, con otros aspectos que en sí van a generar una forma integral de ver la realidad. Esto es lo que vamos a encontrar aquí. Y esta mirada diversa va a incluir siempre como ese conjunto de diversidad de etnias, por ejemplo, de formas particulares de hablar de distintas, digamos que, regiones de los países, va a ir siempre buscando como la integración. Y aquí vamos de alguna manera a ver que en todas estas circunstancias particulares que presentan estos escritores es lo que vamos a denominar como boom latinoamericano. Ahora, muchos de ellos ya vivían fuera de sus países, sobre todo en Europa, por eso es que se ven fuertemente influenciados y surgen en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón es que van a mostrar de alguna manera un compromiso por los problemas sociales. ¿Cómo no verse impactado por la realidad? Tendrían que ser de alguna manera seres insensibles, pero sucede que los escritores generalmente tienen esa gran sensibilidad de ver, de percibir, de generar nuevas voces. Y por eso es que aquí vamos a ver que en la literatura se va a ir manifestando ese tipo de preocupaciones. Vamos a ir encontrando procesos de diálogo con lo que sucede en la sociedad, cuál es la lectura que se tiene de la época con respecto a todos los ámbitos del ser humano, desde lo político hasta lo estético, hasta en qué cree, en su fe, ¿ok? Entonces, por eso les digo que en el punto de vista narrativo, aquí vamos a tener siempre una ruptura con el orden espacial, con el orden natural, de la temporalización del relato. La secuencia, por supuesto, aquí vamos a abandonar la linealidad, vamos a hacer todo más fragmentado, como la misma psicología del ser humano con todos sus matices, aquí los vamos a encontrar. Que vamos a profundizar en una actitud de más renovación en el tratamiento del lenguaje, por supuesto, no es que ya todos los personajes hablan igual, sino que responden a su propia personalidad, a sus propios códigos lingüísticos, a su propia forma de ver la realidad. Y no va a haber uniformidad. Es decir, nosotros no vamos a encontrar el punto de vista de un solo narrador, vamos a encontrar de múltiples narradores. Aquí vamos a encontrar un juego distinto al anterior, cambios de visión de mundo del narrador, las personas o los personajes que actúan en la obra narrativa van a tener
distintas percepciones de la realidad, cómo ordena, cómo se van jerarquizando los acontecimientos, cómo es que se le va a dar, pues se le da sentido a todo lo que ocurre en relación con el tiempo, con el tipo de narrador, con el orden, si es cronológico, pero también alterado, ¿ok? Entonces, en ese tipo de relato contemporáneo, ¿qué nos interesa? Establecer desde dónde se cuenta la historia, no desde fuera, sino desde el interior del relato. Es decir, la narración va a ir cubriendo distintos planos. Por eso es que hablamos de la parte cinematográfica, que tiene siempre distintos planos de donde se capta la realidad que se percibe. Exactamente lo mismo que vemos, digamos, con una novela, digo, en una serie o en una película, esas mismas técnicas de focalización de la imagen, de la percepción de la realidad de los personajes, lo vamos a ver pero plasmado en la literatura, ¿ok? Entonces, por eso es que coexisten distintas miradas del mundo que se va a ir contando. Ahora, con respecto a esa estructura narrativa y tiempo, totalmente en una secuencia que deja esta linealidad de la que estamos acostumbrados, vamos a encontrar este famoso término del flashback o retroceso de lo que sucede. Se está en el presente, pero se van dando saltos, ya sean hacia atrás, ¿verdad? Predominantemente, porque esta es una técnica que ha sido heredada de la cinematografía. De ahí es donde nosotros decimos que la cinematografía se ve plasmada también en la nueva forma de contar en la novela hispanoamericana. ¿Y en qué consiste el flashback? Bueno, en alterar esa secuencia cronológica que conocemos de forma lineal con respecto a una historia, y lo que hace es retroceder al pasado. ¿Y para qué creen ustedes que funciona este tipo de recurso? Alguien que me diga, ¿para qué creen que sea útil el flashback? Para tratar de entender el por qué el hoy, ¿no? Como resultado que somos de una serie de experiencias hacia atrás. Correcto, precisamente para justificar esas acciones que está sufriendo el personaje en el presente. Muy bien, muchísimas gracias. Esa forma de recrear estos hechos mediante estas imágenes que surgen con anterioridad nos va a permitir enriquecer la comprensión del personaje cuando lo estamos leyendo, digamos que en su momento presente. Muchas gracias, muy buen aporte. Entonces, aquí vamos a ir viendo que se combina, ¿ok? Por eso ya decimos que no es lineal. Y con respecto a la descripción de lo que nosotros llamamos, no sé, de alguna forma tradicional, vamos a tener más libertad. Aquí ya no va a haber un orden, va a haber como una plasticidad en torno a los personajes, a lo que sufren, ¿verdad? Ese espacio. Cómo es que también vamos a encontrar un monólogo interior, es decir, el punto de vista en el que vamos a intentar reproducir en primera persona los pensamientos de un personaje. ¿Cómo es ese fluir de la conciencia en ese mundo interno? Para entender esto, de alguna manera, se sustituye la voz del narrador y vamos con el monólogo interior del personaje. Ahí ya él tiene voz propia, va a generar desde los recursos del diálogo hasta incluso del mismo pensamiento, cuál es esa íntima subjetividad que sufre en medio de pues, su protagonismo en la historia. Entonces, aquí, este recurso del monólogo interior, nosotros vamos a darnos cuenta que lo que permite es mostrar la interioridad del personaje. Ahora, resulta que estos personajes, como les digo, ya no van a ser los arquetípicos, los tradicionales que ya estamos acostumbrados del villano, de la víctima, la princesa, en fin, ya no, ya nos interesa más esos rasgos psicológicos y sociales y también con respecto a lo que sucede, con respecto al espacio, con respecto a esas secuencias, a los acontecimientos. Vamos a ver más un espacio fragmentado de muchas voces, por eso hablamos de polifonía, donde los hechos incluso puede que queden discontinuos, puede que quede un final abierto, generando de alguna manera esa expectativa, ese final que nos puede conmover, nos puede dejar en, en ascuas, por así decirlo. En fin,
el espacio, los acontecimientos y los personajes van a irse presentando, pero desde distintos puntos de vista, ¿ok? Ahora, con respecto a las técnicas narrativas, vamos a abandonar la fórmula tradicional lineal y cronológica y nos vamos a encontrar con puntos de vista que pueden ser parten del narrador, que surgen de una multiplicidad de planos narrativos, ¿ok? Ahora, esta realidad que se presenta va a tener múltiples matices, no siempre va a ser desde lo racional, sino también podríamos ver otros planos de la condición humana. Vamos a ver lo fantástico, por ejemplo, lo mágico, y esas técnicas que sí van a estar de alguna manera muy conectadas con el surrealismo, que fue vanguardia de la primera mitad, también va a ir aportando desde esta tradición, esta teoría estética de ver que existen préstamos de lenguaje, préstamos de la parte musical, préstamos de la parte cinematográfica, de las artes plásticas, ¿ok? Todo va a ir integrándose desde distintos ángulos para narrar. De la música, bueno, la técnica del contrapunto. No soy especialista en la parte musical, pero resulta que en la parte musical, este es un recurso que lo que hace es aludir al principio de la polifonía, de que existen varias voces. Entonces, la música, digamos, varias notas que van a ir coexistiendo. Entonces, en la parte literaria, ¿quiénes van a ser las voces, las notas? Pues la voz de los personajes, los mismos espacios van a hablar, las mismas acciones dicen, y todo esto se va dando de forma simultánea y alternada, sin prevenir al lector del cambio, no nos vamos dando cuenta, ¿ok? También vamos a tener técnicas del claroscuro, por ejemplo, y este fue un recurso muy utilizado en la pintura. Lo que hace es mostrar ese contraste entre luz y sombra. Y en la literatura, ¿cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, por medio de imágenes contrapuestas, esa cuestión de la ambigüedad en las circunstancias de que vive el personaje, ¿ok? Pues bien, estos son los principales procedimientos que vamos a encontrar en la historia de la narrativa. Vean ustedes, les voy a leer un pequeño texto para que se pueda de alguna manera presenciar. Dice, este es el fragmento inicial de La muerte de Artemio Cruz, de 1962, de Carlos Fuentes. Dice así, yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, podré escucharlas, pero los párpados me pesan. 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído. Una como plata oxidada en la respiración. Metálico, todo esto. Mineral, otra vez. Orino sin saberlo. Quizás he estado inconsciente. Recuerdo con un sobresalto. Durante esas horas comí sin saberlo, porque apenas clareaba cuando alargué la mano y arrojé, también sin quererlo, el teléfono al piso y quedé boca abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando, un hormigueo por las venas de la muñeca. Soy esto, soy esto, soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo, soy este ojo. Soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados. ¿Ok? ¿Qué les parece esta nueva forma de narrar? ¿Qué les pareció este extracto? ¿Pudieron percibir estos procedimientos de la nueva forma de contar? En realidad aquí lo que estamos viendo es expresión subconsciente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que un hombre
este personaje imagina sus últimos suspiros, lo que significa el final de su vida, el entorno decadente, el entorno moral en el que se ve representado. ¿Ok? Ven ustedes que todo es muy simbólico, pero también es sumamente descriptivo de la compleja realidad, de la subjetividad que puede estar sufriendo un personaje. ¿Ok? Profe, yo quería decir algo. Adelante. Es con relación a la vanguardia y la literatura hispanoamericana, que la vanguardia se basaba más o menos en lo del preciosismo. Y Correcto. entonces eso se veía más marcado en lo que es la lírica, la poesía, porque es más de sentimientos, pero aún así la literatura hispanoamericana, con lo fantástico del boom latino, logra pues incluir este preciosismo y darle como sentimientos e imágenes a lo que se narra. O sea, porque los recursos que nos dan son muy visuales, como si abre los ojos puede escuchar. Eso ya es como más jugar con la mente y darle pues una figura a algo que no lo tiene. Correcto, muchísimas gracias. Sí, precisamente no se abandona, siempre se mantiene esa tradición, pero se le da un giro, ¿verdad? Esta necesidad de ser más camaleón de todos los sentidos, de la percepción, de la manera íntima de sentir de un personaje y no tanto tal vez para generar belleza, porque en este caso es de alguna forma muy crudo lo que está sufriendo el personaje, pero lo describe destreza que nos permite a nosotros ir viendo como si fuera realmente una especie de serie, de película, y es precisamente porque toma elementos de la cinematografía. Recuerden que ya para ese momento están las películas y es una cuestión más tecnológica del cual la literatura no se hace indiferente, ¿verdad? Ahí se van a ir acompañando muchísimo las nuevas percepciones. Pero muy bien, muchas gracias. Efectivamente, rescataste este elemento del preciosismo que también pues pervive, nada más que con un lenguaje más actual en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ya para ir terminando esta parte, vamos a ver que estas tendencias definitivamente abandonan esta forma tradicional de la estructura cronológica, se ponen nuevas estrategias, nuevas formas de configurar el mundo, es decir, amarraditas una a la otra, sino que van a aparecer muchas veces de forma desordenada. Esta cuestión de la visión de los personajes, que va a ser sí más integral, va a ser más compleja, cómo plasmar la psique humana. Si incluso a veces a nosotros mismos se nos complica expresar aquello por lo que estamos transitando a nivel emocional o psicológico, bueno, plasmarlo acá en voz de un personaje y darle distintos matices a muchas voces, refleja una mayor complejidad, una necesidad de utilizar este monólogo interior como una técnica narrativa para ir reflejando el fluir de la conciencia de cada personaje. Ahora, ¿cómo es que se va ampliando el panorama de lo que es real? No es que se cuestione lo real, sino que también se van a ver más percepciones de lo que es la realidad, desde distintos planos, para comprender esa condición humana. Por ejemplo, categorías como lo fantástico, categorías como lo real maravilloso, categorías como el realismo mágico, en donde vamos a encontrar que la realidad se va a ir percibiendo desde toda su totalidad cultural, donde cabe desde lo que está en las sombras oculto, lo sobrenatural, desde lo cotidiano común y corriente, hasta lo histórico. Entonces, estos matices van a ir viéndose en esta nueva forma de contar del relato contemporáneo. Entonces, asimismo, ¿cómo vamos a ver esta forma narrativa, esta necesidad de contar desde una necesidad de evocar, de generar imágenes, muchas veces, sí, de condición lírica,
de esta cuestión poética utilizando metáforas, por ejemplo, que son técnicas que las vamos a ver también en el cine, en la música, en la pintura, ¿ok? Ahora, sí, hay una alteración entre lo que es el tiempo objetivo, cronológico, histórico, totalmente. Vamos a encontrar ahora elementos propios de lo que es lo onírico, es decir, el mundo de los sueños, el mundo de lo mítico, y vamos a ver que existe una dislocación en todo ese orden convencional del que estamos acostumbrados de los siglos anteriores. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe con la novela tradicional? Bueno, que esta incorpora el tema del urbano como un espacio esencial, como el epicentro del protagonismo, del quehacer de el protagonista con todo su drama humano. Y también vamos a ver que los puntos de vista que tienen que ver con quién cuenta el relato se van a multiplicar. Nos vamos a perder. Ya no vamos a ver el omnisciente, el testigo, el protagonista. No, vamos a ver una mezcla. Ya no sabemos, incluso ya no vamos a poder identificar quién es el narrador principal. ¿Ok? Y esto proviene de alguna manera de ese interés de utilizar el lenguaje de una manera distinta. ¿Para qué? Para generar matices, para incorporar no solamente cuestiones coloquiales, sino también la crudeza que puede tener el lenguaje o incluso la musicalidad, ¿por qué no? Las variedades dialectales y esa audacia, esa libertad de expresarse por medio del lenguaje para generar realidades. O el lenguaje en sí crea la realidad, o es por medio del lenguaje que se empiezan a generar todos estos matices. Ahí hay un juego siempre, permanente. En fin, aquí vamos a ir encontrando esa búsqueda, esa necesidad de un lenguaje narrativo característico, particular, muy propio, que nos permita, de alguna manera, rescatar de manera crítica lo que se está viviendo en Hispanoamérica. Ay, perdón. Ok, hay 3 procedimientos para trabajar lo que es la consideración de lo real, y son estos 3 términos que vamos a ir encontrando en la nueva novela, en la nueva narrativa hispanoamericana. Y esto responde precisamente a movimientos que van a ir enriqueciendo, podríamos, digamos que tradicionalmente concebir como es el realismo. Entonces vamos a ver que existen recursos, que existen estrategias que tienen que ver con concepciones de lo que es lo fantástico, lo real maravilloso, de lo que es el realismo mágico. ¿Y esto dónde lo vamos a ver manifiesto? Bueno, en gran parte de la producción novelística que abarca estas 3 primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, ¿ante qué nos estamos encontrando? Bueno, ante un intento de contar una condición extraordinaria de lo que es la condición humana. Esa necesidad de considerar que de alguna forma la existencia humana trasciende o bien queda atrapada en el sinsentido, en estas contradicciones de lo que significa la existencia humana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en lo fantástico, aquí hay que tomar en cuenta que esto se trata de una categoría y tiene que ver con el mundo de la imaginación, con todo lo que tiene que ver con la fantasía, con esa condición que por supuesto es muy antigua, no es algo que surge en esta mitad así tal cual, porque ya nosotros veníamos también con una tradición de muchos siglos, en donde la parte fantasiosa también pues se ha ido manifestando. Lo que pasa es que acá se le da un protagonismo muy fuerte, porque acá lo fantástico va a ir de alguna manera hablando de lo que es inusitado, de lo que es inexplicable, de aquello que se presenta en la vida cotidiana, pero que no tiene razón lógica para, para expresar o para justificar ese fenómeno que se está dando. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a ver lo fantástico? Tanto en la literatura como en el cine. La experiencia previa del público
aquí va a ir produciendo, va a ir experimentando lo que es el temor, lo que es el terror, ese juego incluso de placer inusitado, es ese terreno insólito donde surge lo misterioso, que de alguna manera nos inquieta irremediablemente. No podemos ser indiferentes ante estos fenómenos que se dan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta posibilidad de producir, vamos a ver, de producir con el horror, de mostrar ciertas obsesiones recurrentes que atañen al ser humano, van a ser propias del género fantástico. ¿Cuáles protagonistas? Y estoy segura que lo han visto también en el cine. Personajes como hombres lobo, ¿ok? Vamos a ver, castillos que son enigmáticos, fantasmas, tal vez cuyo origen se puede rastrear hasta también producciones medievales. Por eso les digo, es que también tomamos elementos ya que vienen de tradición literaria, pero que acaban a tener un protagonismo tal, un centro en la narración que rompe de alguna manera con lo tradicional. Entonces vamos a encontrar, sí, una herencia de lo antiguo. Por ejemplo, cuando hablo de hombres lobo, cuando hablo de castillos de alguna manera enigmáticos, no podemos dejar de pensar tal vez en Drácula, pero resulta que Drácula es del siglo anterior, o de textos de narraciones como las de Edgar Allan Poe, ¿verdad? O de Kafka, en esas metamorfosis del que sufren los personajes. Bueno, como siempre les digo, existen precursores, existen ya elementos tradicionales, pero que acá tienen un protagonismo y una mirada, pues, novedosa, ¿ok? Entonces, esto con respecto a lo fantástico. Resulta que los hechos que se describen dentro de lo que es la teoría de lo fantástico, sí, van a tener distintos matices. Puede ser incluso que abarque un hecho que es de carácter sobrenatural, pero cuya existencia recibe una explicación fantástica, que por supuesto lo va a ir alejando del terreno de lo maravilloso y lo vuelve de alguna forma verosímil. ¿Por qué? Porque va a ser creíble, aunque no comprenda las causas científicas, ¿verdad? Pues de alguna forma lo fantástico ahí va a jugar con esa ambigüedad, precisamente en la que nosotros como espectadores dudamos de la explicación sobrenatural, pero al mismo tiempo nos insinúa esa posibilidad de que sí, esa es la explicación natural que se le da a ese fenómeno. Entonces, ¿qué podríamos ver con este signo de lo fantástico? Que surge y se plantea, se presenta con vacilación entre lo que es lo que sucede con el personaje y también nosotros como lectores, de caer en esa fantasía, de crear esa atmósfera donde, es cierto, dudamos, vacilamos, pero terminamos por sucumbir ante aquello que se vive, ante lo fantástico del relato. ¿Y cuál es la intención? Crear estupor en el lector. Es decir, que nosotros podamos quedar impactados frente a aquellos elementos o fenómenos inexplicables. Sí. Entonces, ¿cuáles elementos fantásticos podríamos encontrar en esta nueva novela? Temas como el sueño, la locura, la influencia de las drogas, la superstición, el azar. Bueno, estas son las categorías favoritas de lo que significa la narrativa fantástica. ¿Ok? Estos son los elementos protagónicos que vamos a encontrar ahí. Y en síntesis, lo fantástico va a ser una forma de expresión de todo lo que no es racional, de forma pura, y nos permite darle una voz al mundo de todo aquello que es oculto, aquello que es inexplicable, la luz que aparece, pero que no sabemos qué es, pero que no nos queda más que creer en nuestra suposición, nuestra, vamos a ver, ¿qué podríamos decir? Como nuestro instinto, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Y vamos a ver, ahora vamos con lo real maravilloso. En este caso, nosotros vamos a ir viendo que también es otra, que al igual que la teoría de lo fantástico, aquí lo real maravilloso
también va a ser un movimiento muy cercano al surrealismo, que fue de parte de la vanguardia que vimos a inicios del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede con lo real maravilloso? Con esta categoría, lo que vamos a ir es aplicando, sobre todo a cierta literatura hispanoamericana, donde se descubre lo prodigioso de estas tierras, la maravilla de las realidades. ¿Se acuerdan de Cristóbal Colón en la primera parte? Que todo lo ve desde una mirada, digamos que de una forma muy creciendo. Por eso nosotros hablábamos de que con estas cartas, con estas crónicas, se empieza a teñir la realidad de todo lo que es un poquito más ficticio. Entonces ya hablamos de lo real maravilloso. Bueno, es para que vean que no es una cuestión que surge, digamos que por generación espontánea, sino que ya trae sus elementos históricos que se retoman, pero se les da un giro nuevo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta forma prodigiosa de ver las nuevas tierras, la maravilla de las realidades, de lo que surge, de lo que se presenta en el continente, con todo, sus dimensiones positivas y negativas. Aquí vamos a ver que lo insólito y lo paradójico se va a presentar ¿en dónde? En la vida cotidiana. Y aquello que a pesar de tenerlo tan cerca, muchas veces no vemos. Entonces aquí vamos a ver precisamente que de eso se trata, de ir redescubriendo en la propia realidad aquellos elementos maravillosos. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En gran medida en las obras de Alejo Carpentier. Él va a ser quien promueve esa presencia de la condición propia de lo que es el mundo americano, que se va a poder manifestar en 3 dimensiones, en la naturaleza, en el ser humano y en la historia. ¿Qué es lo que sucede en relación con la naturaleza y el ser americano? Bueno, que lo real maravilloso va a estar ahí como expuesto de una forma desmesurada. Es decir, ¿en dónde? Por ejemplo, en elementos como la tierra, selvas, montañas impenetrables, ríos desbordantes, pampas, llanuras de grandes dimensiones. Y junto a estas condiciones naturales, vamos a ver también que en las ciudades se van a mover dentro de lo que corresponde a la modernidad, pero que vive en un caos, ¿ok? Ahora, vamos a ver elementos como pócimas mágicas, amuletos para el mal de ojo, ¿ok? Vamos a ir viendo que se desarrolla en medio de la cotidianidad elementos que, digamos que dan un salto sobre lo que puede ser un plano de lo cotidiano, ¿ok? Ahora, el escritor aquí va a ser muy importante, porque por medio de él, y gracias al narrador, es que vamos a ir descubriendo cuestiones insólitas en medio de lo que nos rodea. Y siempre estoy metida dentro del relato, ¿verdad? No crean que estoy hablando como de nuestro plano ya cotidiano. Ahora bien, ¿qué es lo que busca ahí el escritor? Que nosotros como lectores podamos encontrar nuevos significados de las cosas, de los elementos de la realidad que rodean el texto. Ahora, podríamos hablar de que existe una segunda realidad. Claro, porque si se opera desde el asombro, ya entramos en una nueva perspectiva de lo que está frente a nuestros ojos. Entonces aquí, por supuesto que sí, podríamos decir que existen formas de comprensión, de visión de las cosas, de la naturaleza, del mundo descrito, que es, de cierta manera, una forma de la realidad del continente que sí, en medio de todo el caos, de la violencia, del acontecer político, del sincretismo que se da a nivel cultural, la naturaleza en su exuberancia presenta elementos maravillosos. ¿Ok? Ahora, bueno, les puedo leer un poquito, visualizar. Esta se llama El camino a Santiago, del texto La guerra del tiempo, de Alejo Carpentier, y dice así: pero Juan
Prevenido como cualquiera contra embustes de indianos, piensa ahora que ciertos embustes pasaron a ser verdades. La arpía americana, monstruo pavoroso, murió en Constantinopla, rabiando y rugiendo. La tierra de Jauja había sido cabalmente descubierta con sus estanques de doblones por un afortunado capitán llamado Longores de Centlán y de Gorgas. Ni el oro del Perú, ni la plata de Potosí eran embustes de indianos, tampoco las cerraduras de oro clavadas por Gonzalo Pizarro en los cascos de sus caballos. Bastante que lo sabían los contadores de las flotas del rey, cuando los galeones regresaban a Sevilla, hinchados de tesoros. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, podríamos ver estos elementos maravillosos en medio de la realidad. ¿Ok? Aquella idea como de, sí, de amuletos, de mala suerte, del oro maldito, de aquella selva que traga a las personas, que quien entra a ese río no puede salir jamás. Todos esos elementos los vamos a ver en lo real maravilloso. Ahora, vamos con otro procedimiento, que es el del realismo mágico. Entonces, al igual que los otros anteriores, este también es un procedimiento estético que va fantasiosos a la descripción de la realidad que circunda. Este va a ser un procedimiento también de cercano a signos del surrealismo y del mito, ¿ok? Entonces podríamos decir que si provienen estas tres de esa tendencia surrealista de las vanguardias, por supuesto que sí, nada más que con distintos enfoques. Y resulta que en el inicio del siglo XX este término se aplicaba a una corriente pictórica de nueva objetividad, entre comillas, que lo que hacía era apartarse del realismo del siglo XIX de Europa, como por ejemplo autores como Picasso, Chagall, Klee, y ellos fueron los que iban representando esas tendencias, pero que en adelante el término más bien se iba aplicando de una forma exclusiva a la literatura. ¿Ok? Entonces, al igual que en lo fantástico, al igual que en lo real maravilloso, aquí vamos a representar la realidad como si fuera mágica. Y surge esa sensación de extrañeza de lo que se nos está mostrando. El narrador no va a dar explicaciones racionales del mundo, ¿verdad? Ese mundo asombroso que se va describiendo. No hay un distanciamiento entre los planos, es decir, entre lo real y entre lo que es la fantasía. Aquí no va a haber esa distinción. El punto de partida es una realidad, sí, convencional, histórica, natural. Frente a ello se va a ir elaborando una segunda realidad que, por supuesto, tiene un nivel fantasioso, mágico, y sin duda va a ir alterando todo lo pretendido como si fuera natural o que eso se puede considerar como objetivo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para lograr esta dimensión imaginaria, lo que hacen los escritores de la literatura hispanoamericana es utilizar un nivel estilístico con diversos recursos. Por ejemplo, el de la exageración. Por ejemplo, en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, cuando muere de un balazo José Arcadio Buendía. Entonces aquí, cuando dice la sangre que emana de su cuerpo, atraviesa todas las calles, cruza esquinas hasta llegar a la casa de sus familiares, que así se enteran de su muerte, en fin, ustedes pueden ir, es una versión hiperbólica de lo que es el derramamiento de sangre de este personaje. Ahí se presentan las cosas extrañas, inesperadas, exageradas. Y el realismo mágico aquí lo que va a tomar es la realidad que circunda, le va a atribuir cualidades que la van a ir transformando mediante esta necesidad mágica de contar. Entonces, veamos, aquí tenemos un fragmento de la novela El otoño del patriarca, también de Gabriel García Márquez, y dice así. Recurrió el destino. En aquel espejo de aguas premonitorias donde se vio a sí mismo muerto de muerte natural, donde el sueño en la oficina contigua a la sala de audiencias y se vio tirado boca abajo en el suelo como habido las noches del aislamiento,
con el uniforme de lienzos y insignias, las polainas, la espuela de oro, el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada y a una edad indefinida entre los 107 y los 232 años. ¿Okay? Entonces, por supuesto, el recurso de la hipérbole marca de forma crucial este procedimiento estético llamado realismo mágico. Entonces, en síntesis, esos tres procedimientos, lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico, tienen en común que la presencia de un mundo insólito, extraño, inesperado y fuera por completo de lo común. ¿Con qué van a jugar esos tres procedimientos? Con dos planos, el plano de la realidad y el plano de la fantasía. Ahora, ¿va a existir una cercanía con las propuestas del movimiento de la vanguardia surrealista? Claro que sí, pero va a presentar el mundo del subconsciente y de lo onírico. Y aquí entonces va a generar un matiz pues, más protagónico, más diferenciado con respecto a la tradición vanguardista. Ahora, el realismo mágico toma la realidad y la transforma agregándole elementos sobrenaturales. Lo real maravilloso va a descubrir lo maravilloso en la realidad misma. De por sí que ya es asombrosa, pero le va a dar ese carácter prodigioso, no es que lo va a transformar, le va a exaltar. Aquí, si usted a simple vista, pues no le pone tanta atención, aquí el narrador nos va a encargar, se va a encargar de darnos un nuevo matiz en esta visión de lo que sucede en el relato. Entonces, en general, estos tres procedimientos, el papel del artista, del escritor, es descubrir distintos matices frente a lo que es una realidad cotidiana, convencional, común y corriente. Todos son recursos que permiten narrar desde viajes en el tiempo, desde transformaciones, es decir, metamorfosis que sufren los personajes, jugar con oposiciones que son inseparables, lo que es animado, inanimado, lo visible, lo invisible. Todas estas van a ser maneras de aproximar el mundo de lo que es el sueño, de lo que es la vigilia, de lo que es la vida y de lo que es la muerte. ¿Ok? Entonces, precisamente, por eso hablamos de que en estas primeras 3 décadas de segunda mitad del siglo XX tenemos estos nuevos procedimientos, estas nuevas formas de contar historias. Ahora, ¿recuerdan ustedes que les hablé que hay una óptica distinta en donde ya no va a ser solamente la selva, donde ya no va a ser solamente elementos estéticos, sino que también, o como los dictadores que vimos, o novelas de revolución que vimos en la tutoría pasada, aquí nos vamos a enfocar con la novelística urbana y algunos tópicos, es decir, vamos a ir analizando en las siguientes 5 novelas, que son las más representativas de lo que llamamos boom de la literatura hispanoamericana, elementos narrativos de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, con La ciudad y los perros, que es del escritor Mario Vargas Llosa, aquí vamos a encontrar, bueno, en primera instancia, el escritor, que fue novelista, ensayista, profesor universitario, en fin, y que incluso obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el 2010, cuenta con una cantidad pues bastante prolífica de obras literarias, y esta que vamos a analizar, La ciudad de los perros, junto con otras novelas que, como les digo, ya él escribió durante estas décadas, lo que hace es intentar retratar esos espacios de la urbs, es decir, de la ciudad. ¿Cómo es que se vive en la ciudad por parte del protagonista? Aquí lo que vamos a encontrar es una narración que a partir de este espacio en concreto va a plasmar cómo se degrada el ser humano. ¿Okay? Aquella idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Aquí podríamos trasladarlo, es el ser humano es bueno por naturaleza, pero la ciudad lo corrompe y lo degrada moralmente. ¿Okay? Esa es como una perspectiva antropocéntrica de lo que implica la condición humana. ¿En dónde? En la ciudad. Cómo es que la política, el poder corrompe, cómo es que se presenta un país lleno de corrupción, cómo se van dando estos reflejos de lo que es la dictadura a partir de
estas técnicas narrativas. Entonces, en La ciudad y los perros, aquí vamos a tener una referencia directa a un colegio existente en Lima, en Perú, ¿verdad? El Leoncio Prado. ¿Y qué es lo que hace Mario Vargas Llosa? Aquí lo que el escritor, de alguna manera, está plasmado con la vida del escritor que cursó ahí su enseñanza secundaria. Entonces, en el texto sí vamos a ver una crítica muy fuerte con todo lo que sucedía dentro de ese instituto. Entonces, cuando en un inicio en el libro se publicó una edición popular, resulta que fue calumniado por muchos sectores conservadores y militares. Vean ustedes que también la función del escritor no es una cuestión tan sencilla, más cuando se trata de ir en contra de lo tradicional, de dar esa voz incómoda de lo que sucede. Incluso le quemaron en la vía pública muchos de esos ejemplares de esta obra de La ciudad y los perros. Incluso acusaron a María Vargas Llosa de ser un traidor de la patria, porque nadie habla mal, ¿verdad?, de su gente. Nadie puede decir que tiene defectos, todo tiene que ser cosas buenas. Pues no, Mario Vargas Llosa se negó y sufrió una especie de censura que más bien, lejos de que silenciar lo que hizo fue catapultarlo, abrirle ese camino exitoso a darle esa fama editorial de lo que es la novela. ¿Qué vamos a ver en la historia de esta novela? Bueno, que está dividida en dos partes y en un epílogo. Recuerden que el epílogo es la parte final del discurso. En la primera parte de esta novela, resulta que está conformada por 8 capítulos, al igual que la segunda. Y en el epílogo, en la parte final del discurso, hay 3 secuencias narrativas. Entonces vean ustedes cómo desde la misma estructura ya es innovador. Y esta es una narración sobre el acontecer diario de un colegio que es un colegio internado, ¿ok? Donde los chicos van, de ahí viven, duermen, estudian en la ciudad de Lima. Y vamos a ir viendo que dentro de esa historia se narran también las relaciones que tienen los estudiantes fuera de este recinto, con respecto al entorno familiar, con respecto a su vida social o incluso con su vida política. El argumento es cercano a la textura propia de la novela policíaca. Ahí es donde ustedes van a ir pudiendo reconocerlos, porque se van a ir descubriendo, se van a ir descifrando todos los indicios en relación a un acontecimiento que ocurre en el espacio educativo. ¿Okay? Se da el hurto de un examen que deben de hacer los estudiantes y a partir de ahí se originan una serie de hechos, el castigo por parte de los profesores, cuál es la secuencia de los actos que se van desarrollando a partir del robo, una muerte violenta, delaciones, acusaciones y la vuelta a la normalidad al final de la novela como si nada hubiera ocurrido. ¿Ok? Bueno, de alguna manera ustedes van a ir conociendo esta historia en donde se presentan las condiciones existenciales de los personajes, de cuál es la representación que tienen, el papel que tienen en la sociedad. Todas esas dimensiones de la existencia de los personajes, desde una fuerte crítica a lo que es el machismo, la hipocresía social, la violencia, el poder, todo esto va a estar plasmada en esta novela. El tono que vamos a encontrar aquí es un tono de desencanto, por supuesto, de mucho pesimismo y todo de alguna forma en un ambiente de desolación donde ¿quién va a triunfar? La injusticia, donde va a reinar la cobardía, donde se va a plasmar una sociedad que está en una constante descomposición. Esto es lo que vamos a ver en la historia. Ahora, el título, vamos a ir viendo con lo que hablábamos digamos que de las corrientes musicales, la técnica del contrapunto, porque vamos a tener 2 espacios. Uno tiene que ver con el mundo de los perros, aquí haciendo una alegoría a lo que son los estudiantes, que están caracterizados por una violencia extrema, por una especie de devorarse los unos a los otros, los fuertes que sobreviven, que aplastan a los débiles para demostrar su poder, su supervivencia. Los perros aquí en este caso van a ser esos alumnos del primer año del colegio y, por supuesto, con ese apodo despectivo que se le da a los alumnos de grados superiores,
Esto cuestión de llamar los perros, más bien es un modismo que si uno pues, no está muy familiarizado, es un modismo peruano que se va a emplear para designar al que recibe bofetadas. Y también así se designan a los estudiantes de primer ingreso. Entonces, aquí vamos a ir viendo este paso que tiene el estudiante que asume esta condición, ¿verdad? Metafórica de perro, y luego pasa a hombre, que resulta de alguna manera en una transformación por medio de un camino jerárquico teñido de horror, en donde describe aquí Vargas Llosa lo que es el proceso de la iniciación que tienen estos estudiantes de primer ingreso. No me voy a detener acá, pero es para que ustedes puedan ver que también aquí existe, desde el mismo título, la técnica del contrapunto, incluso también en la parte espacial, donde ocurre en la ciudad, y cómo es que se da estas dinámicas familiares en el mundo, ¿verdad? De los cadetes, en el mundo de familias desintegradas, disfuncionales, lo que tiene que ver con el sexo, con los amigos, en fin, todos esos elementos, incluso de expresión de la violencia institucionalizada. En fin, la idea es representar aquí todos esos matices que tiene el universo en una sociedad decadente. Pues bien, acá vamos a ir encontrando también que este espacio, que es el colegio, es un espacio cerrado, lleno de jerarquías, que contrasta, por supuesto, con lo que es la ciudad en apariencia, que es más abierta, pero vamos a ir dándonos cuenta que no, que es hermética, que es problemática, es oscura, se concibe este lugar como un lugar en donde ya la misma condición de libertad se le anula a quien entra ahí, y más bien entran como en una especie de guerra campal eh, llena de violencia legítima, ay Dios, ya me enredé. Ok, bueno, que se ha ido legitimizando, ok. Bueno, ahora, con respecto a los personajes, en el mundo novelesco, aquí vamos a ver que existe un mosaico de representaciones sociales, es decir, no nos vamos a enfocar en un solo personaje, sino más bien en las clases sociales, cuál es esa condición intensa de soledad, cuáles son esas dificultades que tienen los personajes para establecer vínculos profundos con nosotros, ¿verdad? Por eso les decía, tan rodeados de seres humanos, de personas, de compañeros, de estudiantes, pero al mismo tiempo más solos que nunca. Entonces, también, de una manera paradójica, la ciudad y el mundo de, digamos, de donde se dan las dinámicas sociales, como si fuera una isla desierta, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ver que los personajes van a ir, de alguna manera, asumiendo una soledad tal que los consume y los vuelve casi que fantasmas. Y vamos a ir viendo que con respecto a las técnicas narrativas hay una gran diversidad en el punto de vista del narrador, porque vamos a ir viendo que van alterando la narrativa de acuerdo con las condiciones que tiene cada personaje. Y por eso es que hablamos de polifonía, porque hay muchas voces que van mostrando estos espacios. También continuamos con la técnica del contrapunto y vamos a seguir viendo cómo se alternan los puntos de vista, digamos, el punto de vista objetivo que se describe en los distintos personajes. ¿Cuáles son los planos de la realidad que tienen estas técnicas narrativas? Bueno, se alternan ahí distintos espacios. Dos espacios, uno es el mundo del colegio y el otro es el mundo de la ciudad. Y aquí se va a ir cambiando el espacio casi siempre para ir cambiando esa temporalidad en las distintas secuencias que se van narrando. Ahora, con frecuencia vamos a ver que el fluir de la conciencia también es una técnica que van a utilizar para describir los distintos perfiles psicológicos de los personajes. Ustedes ya lo van a poder ir pues viendo de alguna manera con más detalle en la lectura del mismo. ¿Okay? Ahora, ya en síntesis, La ciudad y los perros, esta novela de Mario Vargas Llosa, lo que hace es relacionar esos conflictos de las condiciones existenciales de la adolescencia y la juventud con todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Claro, es un relato de corte contemporáneo que va a utilizar recursos innovadores para mostrar esa historia de una sociedad muy compleja, muy caótica,
en donde se debe sobrevivir. Ahí no se vive en armonía y en urbanismo ni en civilización, no. Es una especie de jungla en medio de la ciudad donde sobrevive el más fuerte, donde se presentan la violencia cotidiana, el maltrato, la soledad, como si fuera el pan nuestro de cada día. ¿Ok? Ahora, con respecto a 100 años de soledad, vamos a ver, esta es una de las primeras novelas del escritor Gabriel García Márquez. Vamos a ver que existe una que logran a él como escritor. ¿Okay? ¿Cuáles elementos tienen que ver? Las guerras civiles, los dominios de la United Fruit Company, la presencia de Macondo, la violencia, las secuencias de muerte de la familia, esto, ¿ok? Ahora bien, muy importante, ustedes irán leyendo la novela y la irán disfrutando, pero aquí nos vamos a enfocar precisamente en que, con respecto a la descripción que él hace del espacio, es como una especie de espacio mítico, donde los personajes conviven en un pueblo que se llama Macondo, donde ocurren hechos sobrenaturales. Una mujer sube a los cielos entre un revuelo de sábanas blancas. Hay una lluvia de mariposas amarillas, un cura hace demostraciones de levitación contra la epidemia en el cual se ven obligados a rotular los objetos para poder recordar. Recuerden que hablamos siempre de un fantasma ahí que acompaña a un enfermo, que había sido su asesino y se convierte en su mejor amigo. En fin, vean ustedes que estos elementos van a ir configurando otro plano que sí podríamos considerar dentro del realismo mágico y que van a ir presentando un conjunto de dimensiones para mostrar una forma de contar historias muy poco convencional, en donde se une lo cotidiano a lo sobrenatural, lo increíble, lo maravilloso. Todo esto se va a ir mezclando, todas esas categorías en una sola historia y nos van a ir permitiendo conocer estas distintas técnicas narrativas. Ahora bien, con respecto al espacio y los personajes, aquí voy a ir un poquito rápido para que no dé tiempo. Hablamos de Macondo como un pueblo que está en camino de la decadencia. Y vean ustedes que los temas que a él le obsesionan están relacionados con lo que plasman sus textos. Ahora, hay una crítica frente a acontecimientos familiares, amorosos, políticos, todas las vivencias que acontecen en la familia hoy en día. Y vamos a ir viendo que existe sí un inicio, un desarrollo, un progreso y una decadencia de Macondo, de este lugar, de este microcosmos, de este pueblo, que también está unida a la familia, que está destinada a desaparecer. ¿Ok? Bueno, no me voy a enfocar mucho en la novela, simplemente vamos a ir avanzando y vamos a dar cuenta que existen técnicas narrativas. Por ejemplo, el narrador, en este caso, va a utilizar la tercera persona, se va a presentar por medio de la tercera persona, en un tono totalizante mediante el cual se van a ir contando hechos del pasado de una historia que ya sucedió, pero nunca se narra el presente. ¿Ok? Aquí el narrador se va a limitar únicamente en describir los hechos, no va a opinar en absolutamente nada. Narra lo que ocurre, sean reales o sobrenaturales, como si fuera un solo plano, es lo mismo. ¿Ok? No se va a asombrar, este narrador en tercera persona no se va a asombrar ante la tragedia que ocurre, simplemente cuenta. Y, por supuesto, aquí el narrador va a ser una especie de cronista que intenta ser ajeno, imparcial a lo que se cuenta, a la historia que se va relatando, a pesar de que sean elementos sobrenaturales, pero que se ven como si fueran cotidianos y lo cotidiano se vive como sobrenatural. ¿Okay? El tiempo de la narración, aquí vamos a ver que la forma en la que el narrador presenta todos estos hechos que va contando es muy compleja. Y para poder resaltar o expresar esta complejidad, va a ir utilizando varios artificios. Uno de ellos es el de la anticipación constante de todos los acontecimientos. Desde un inicio, ustedes van a ver que se va anunciando el final de la historia. Cuando dice muchos años después, pocos años después, desde el inicio,
Entonces, con estas y otras frases que son premonitorias, va a ir anunciando siempre lo que va a ocurrir más adelante. Y casi siempre van a ir siendo acontecimientos que tienen que ver, por supuesto, con alguna fatalidad o bien con la muerte. Entonces, este recurso, por supuesto, va a hacer que se evoquen, se traigan recuerdos del mundo pasado y también da, de alguna forma, un retroceso temporal con muchos flashbacks a lo largo del relato. Y existen otros recursos, la constante comparación, la constante repetición, todo se repite, se son las afinidades, acontecimientos, ¿ok? Aquí el realismo mágico va a ser un protagónico que presentan los dos planos de la historia, sin hacer distinción entre uno y otro. Esta es la clave para comprender también esa técnica narrativa. Los muertos conviven con los vivos, e incluso se van envejeciendo, sufren y aman también, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir viendo esta sensación del miedo a ser olvidados, una especie de homologación entre lo que significa el miedo, entre lo que significa el miedo al olvido, como si el olvido también fuera muerte, ¿ok? En fin, ahora, para hacer la síntesis de 100 años de soledad, esta novela constituye una forma muy novedosa de relatar, de narrar, que dando lo que es la narrativa hispanoamericana de una manera contundente en lo que es la década de 1960. Y va a representar una alegoría sobre lo que significa la condición del ser humano, lo que significa vivir en sociedad, lo que son las dinámicas de la familia, desde el origen hasta la decadencia de toda una generación. Y, por supuesto, va a tener una estructura circular. En ese sentido, nosotros vamos a ir viendo que vamos a encontrar temas que tienen que ver con la decadencia del ser humano, cómo suceden, digamos que, elementos violentos que se van ay Dios, estoy mal con esta palabra, bueno, que se van a ir plasmando como si fuera lo cotidiano, lo común, lo normal, a lo largo de estas generaciones y cómo son las dualidades, los tratamientos entre lo que es lo milagroso, lo mágico, fantástico y medio de... Ok, bien, luego vamos con Rayuela, que es de Julio Cortázar. Entonces también, este es otro de los escritores más contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a encontrar que desarrolla textos cortos también con mucha innovación y vamos a ver que se ubican dentro de lo que es la literatura fantástica. De Julio Cortázar vamos a ver que él es forjador de una narrativa fundamentalmente urbana, se preocupa mucho por lo que pasa en la ciudad. Él, ¿cuál fue, digamos que, el sello característico? Que supo imprimir a esas historias que se dan en la ciudad un aire insólito, una forma artificiosa de hacer que nosotros como lectores nos viéramos obligados a también ser creativos, a participar del texto. Y eso lo van a encontrar en la obra Rayuela. Ahora, esta novela está construida bajo una curiosa estructura, porque es una especie de rompecabezas, en donde, como ustedes conocerán, el infantil salta de una casilla a otra, de un acontecimiento a otro. Lo que pasa es que se cuenta una historia más o menos lineal, junto con segmentos que el narrador va señalando como imprescindibles y cuyo orden se puede alterar por parte de nosotros los lectores, igual continúa teniendo sentido la obra. Entonces, claro, hay una especie de intervención, hay una relación constante entre lo que es la figura del narrador y nosotros como lectores que nos convoca a participar. ¿Ok? Entonces, con respecto al espacio, como les digo, es muy importante, se divide entre París y Buenos Aires, siempre centrado en lo que es la ciudad, y esto le va a permitir al narrador contar una historia desde una óptica muy pesimista, muy desencantada, esta cuestión de la condición que sucede a nivel psíquico del personaje, que también
lo vamos a ir viendo en el lector, que va a ser el que, bueno, entre el protagonista, que va a ir de alguna manera manifestando toda la situación que sufre, y nosotros como lectores, pues siendo cómplices de alguna manera, co-creadores de este texto. Ahora bien, en síntesis, Rayuela va a ser una novela en la que se representa el caos, en donde se representa la condición absurda del mundo, de lo que significa la existencia humana. Entonces van a ir plasmándose grandes interrogantes para intentar descifrar el narrador. Desde una realidad discontinua, incoherente, una cronología poco precisa, lo que permite esto es expresar esa particular visión que se tiene de ese universo que se presenta como caótico, fragmentado. Esta novela va a ir recurriendo también a esta forma discontinua del contar de las horas, de estructurar el relato. ¿Okay? Ahora, tenemos La región más transparente de Carlos Fuentes. En esta obra, pues ustedes van a ver de alguna manera una novela que esta es de 1958 y se va a ir describiendo lo que es una sociedad mexicana, en donde el narrador va a ir situándose en el año de 1951 y aquí vamos a ver todas estas constantes transgresiones que se dan en la época. Entonces, sí, es una forma de recrear el pasado de México y también de denunciar el fracaso que tuvo la Revolución Mexicana, lo que habíamos hablado anteriormente. Pero acá el narrador sí va a hacer un balance, va a hacer una revisión muy crítica de lo que es la democracia, la plutocracia de un país, en donde las décadas del movimiento pues va a plasmar un universo complejo en medio de una ciudad que va creciendo día a día, en donde se van escondiendo todo lo que sucede, todo lo que pasó, igual, como si fuera la misma parte inconsciente del accionar de las personas que viven en esta ciudad. Entonces, aquí ustedes van a ir viendo que efectivamente lo que es el espacio, el tiempo, los personajes, el narrador, se recurre a una estructura circular, va a ser parte primordial de todo lo que es este relato. Ahora bien, esta novela va a ser una sátira muy fuerte de lo que implica para un conjunto de sectores que irrumpieron en la vida mexicana de los años posteriores a la Revolución Mexicana, ese detrimento que va a ir sufriendo una gran cantidad de la población, en donde se va a ir describiendo un mundo lleno de espejismos, de apariencias, en donde esa realidad más bien va a ir ocultando una sociedad que está desintegrándose, que va en decadencia. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, vamos a ir viendo que esta otra novela, Aura, de Carlos Fuentes, bien retrocede desde un presente en el siglo XX hasta el siglo XIX. Vamos a dar saltos temporales, pero que va a recurrir el procedimiento de lo fantástico, porque va a presentar una ambientación sombría, donde lo ambiguo y lo inusitado del mundo, ahí se van a ir describiendo, que se van a presentar digamos, a lo largo de toda la narración. Entonces aquí, pues ustedes van a tener la oportunidad de ir viendo que Carlos Fuentes opta por una técnica narrativa donde va a tener dos elementos estructurales del relato y van a ir resultando muy significativos desde el tipo de narración en Aura. Por ejemplo, el narrador y sus nexos con el lector virtual, que vamos a hacer nosotros a lo largo del texto. Vamos a ir viendo una voz narrativa por medio del tú, ¿ok? Vamos a ir viendo que esto de lo fantástico va a estar en la historia, en apariencia casual, que va a ir encerrando grandes enigmas a lo largo pues, del relato. Vamos a ir viendo un espacio ubicado así en cuestiones de la ciudad, efectivamente en lo que es el espacio de la casa, ¿verdad? Como representación de la ciudad. Y acontecimientos que se van a ir moviendo en dos planos, entre lo real y lo fantasmagórico. El tiempo también va a ir transcurriendo de una manera distinta. Ustedes lo van a poder ir viendo ahí. Y los personajes, por supuesto, van a tener que pasar
por situaciones desde el disfrute, el reposo, pero también de cierto adormecimiento. Entonces, es importante que descubran estas técnicas que se ven en la segunda mitad de estas primeras 3 décadas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, existen signos característicos de la nueva novela. Yo creo que ha quedado pues muy claro que definitivamente se desarrollan en espacios fundamentalmente urbanos, que hay múltiples visiones de mundo encarnados en los mismos personajes. Interesa el mundo de la existencia, pero no de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir, sino del sentido de la vida. A eso me refiero con existencialismo, hacia una imposibilidad de ser héroe, donde los temas como el incesto, el tema de la incomunicación, la soledad, el caos que se vive en la parte urbana, van a ir siendo modelos constantes, paradigmas o escenarios de un relato contemporáneo. Vamos a ir viendo que hay un marcado interés por el lenguaje, por las posibilidades que tenemos del lenguaje, de renovar, de generar nuevos artificios para expresar, para crear nuevos mundos de ficción. Y aquí el lenguaje va a servir para expresar lo más profundo de la realidad, el mundo que está oculto de esta parte subconsciente del ser humano. Ahora, es importante rescatar que estos nuevos procedimientos narrativos en los cuales se destacan la teoría de lo fantástico, el realismo mágico y lo real maravilloso, van a ser procedimientos narrativos que los van a encontrar a lo largo de estas novelas que mencionamos. Cada una con su matiz pues más marcado. Y en estos textos, pues los narradores no se van a diferenciar, ¿ok? Va a presentarse una gran ambigüedad entre lo que es absurdo, lo que es mágico, lo que es real, lo que es concreto. Todo va a coexistir como si fuera parte de un solo momento. Y ahí vamos a ver que existe una constante utilización de símbolos, de alegorías para representar el mundo que rodea el espacio de la novela hispanoamericana. Vamos a ir viendo también que se manifiesta una constante y evidente reivindicación de lo que es el erotismo, esta manera de narrar, de expresar el placer, de expresar lo que es lo lúdico, el juego, el humor. Todo, desde luego, desde una perspectiva que no renuncia a narrar los conflictos. Siempre hay un compromiso social en esta novela. Ahora, vamos a ver que existen todo lo que es un abandono de la estructura cronológica, lineal, que ya hablamos, de todo lo que son los hechos. Vamos a ir viendo que es un lugar que se puede hablar, en donde se puede hablar de una multiplicidad en la visión del tiempo, de espacios, de accionar de los personajes, sumamente polifónica, ¿ok? Y por supuesto, va a haber un abandono de la perspectiva del narrador omnisciente al que estamos acostumbrados. Acá el narrador que lo conoce todo, va a ser sustituido por completo por múltiples narradores. No va a haber solamente uno, va a haber muchos. Con un conocimiento limitado de los hechos, claro que sí, pero que nosotros como lectores vamos a poder ir interpretando de forma activa. Vamos a ser casi que también coprotagonistas de alguna manera por la parte narrativa. Y vamos a poder ver que la obra, se puede hablar de una obra que está abierta, en donde caben muchas posibilidades de lectura, no solamente una, ¿ok? Ahora, por eso es que hablamos de la parte lúdica. Y con respecto a la nueva novela, hay que tener en cuenta que se está ante una marcada utilización de técnicas que son propias de otros discursos artísticos, como el cine, la pintura, la música, ¿verdad? Todo va a ir, todo confluye y se va a ir generando como una especie de sincretismo. Entonces, bueno, esto sería el resumen de lo que vimos el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad este espacio de tutoría. Y hemos terminado. Voy a proceder a, vamos a ver, ya dejé de compartir, ya lograron, ¿sí? Correcto. Ok, bueno, pues agradecerles muchísimo la participación, la presencia el día de hoy.
Y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias y damos fin a la tutoría. Si tienen alguna duda me pueden decir y si no, pues se pueden retirar. Voy a dejar Muchísimas gracias, profe. Entendí Gracias, profesora. Muy todo. amable. Estuvo genial, Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, qué dicha, me alegra montones. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Audi.